Saludos amigos, pues la noticia está en Venezuela, ¿verdad? Después de todo esa expectación que se generó en torno a la supuesta intervención que Israel iba a llevar a cabo en el Líbano, y de hecho se sigue esperando que vaya a ser así, ha saltado de repente lo que aparentemente no parecía que fuera a ocurrir, que es tal y como lo han calificado en Al Mayadin, golpe de Estado mediático. Ciertamente ese es el caso. En los medios españoles se ha querido hacer de esto algo muchísimo más grande de lo que, a juzgar por las pruebas, los vídeos, las imágenes que circulan, es real, es realmente lo que está ocurriendo. Ciertas protestas sí que hay, pero que tengan la dimensión que se está fomentando en los medios, eso ya es otra cosa. También es muy llamativa la función que cumple la OEA. Es también curioso cómo pareciera que la Argentina de Milei pareciera estar liderando, digamos, esa tendencia subversiva en torno a todo lo acontecido después de las elecciones y ese supuesto fraude electoral, siempre supuesto. Fíjense que incluso Blinken ha salido a hacer unas declaraciones a este respecto, pero fíjense cómo incluso en La Vanguardia se ponía entre comillas la declaración de Blinken al apelar a la voluntad, entre comillas, popular. Es decir, una cosa serían los resultados electorales y otra cosa la voluntad popular. Siempre es la misma historia, si se fijan, pero hay algo nuevo. Es decir, en relación con lo que ocurrió, pues, por ejemplo, en 2017, en 2019, de estos intentos sucesivos de subversión, de golpe de Estado, de revolución de color, etcétera, etcétera, en Venezuela, lo nuevo es que Rusia se adelantó a reconocer la victoria de Maduro de forma bien significativa. No olvidemos que los buques rusos estuvieron en las inmediaciones de Venezuela. Tampoco cabe olvidar, dentro de todo este contexto, la cuestión del Esequibo, pero lo llamativo es que precisamente esta posición de Rusia entra ya dentro de un contexto diferente. Supuestamente los BRICS, eventualmente Venezuela podría acceder a los BRICS. Fíjense también cómo Cuba ha salido también rápidamente a respaldar a Maduro y básicamente tenemos eso, un regreso a una bipartición del mundo en cuanto ocurren este tipo de eventos. Digamos que ya se configura cada vez más esa alianza entre Rusia, China, Irán, estados asociados, digamos, dentro de un ámbito BRICS, y por el otro lado ese occidente colectivo, esos estados sumisos al occidente colectivo, esa hegemonía occidental. Esto ya lo hemos visto de manera definida en este caso concreto, de este golpe mediático, como lo calificó Al Mayadin, en Venezuela. Hay que esperar a ver cómo evoluciona esto, ¿verdad? Como suelen decir, hay que esperar, pero todo parece indicar que no hay opciones reales de que el golpe en Venezuela pueda salir adelante. Por otro lado, también cabría considerar cuál es la nueva función que podría cubrir o que podría cumplir la OEA y países como Argentina, incluso la propia Colombia, dentro de una eventual victoria de Trump y un cambio en la política interamericana, suponiendo que Trump acceda al poder. Eso sería otra historia. No olvidemos que Trump era bastante favorable a la intervención en Venezuela. Muchas cosas a tener en cuenta, mucho caos, mucha dificultad ciertamente para comprender qué puede salir de todo esto, pero anticipación de los rusos a la hora de respaldar a Maduro, con lo cual cabe suponer que, digamos que habría al menos un conato de confrontación, de conflicto dentro de la propia América a la hora de o bien desgajarse de ese poder imperial estadounidense o bien al menos tratar de permanecer más o menos neutral en esa pugna geopolítica mundial
que, por cierto, digamos que el conflicto en Líbano sigue siendo jaleado realmente. Se habla, por ejemplo, Larry Johnson habla de que los oficiales israelíes creen que, a pesar de estar ya casi 10 meses atascados en Gaza, en esa destrucción de Hamas, a pesar de eso, dicen que es muy factible la destrucción de Hezbollah si se lleva a cabo la operación. Entonces, lo cierto es que Netanyahu lo necesita, Netanyahu necesita algo, el gobierno israelí necesita algo, algo grande, algo que idealmente involucre a Estados Unidos de forma directa. Y volvemos a decir lo mismo. Fíjense que siempre entramos en esa confrontación mundial, en la geopolítica mundial. Las interrelaciones, las dependencias en diferentes áreas, en diferentes regiones y ya particularmente los estados, más concretamente. Entonces tenemos ciertamente, como ya hemos dicho en este canal desde siempre, un conflicto mundial, una guerra mundial, en la cual, digamos que paso a paso, poco a poco, estos, podríamos llamar estados orientales, se van imponiendo cada vez más y cada vez más. Quizá por eso se ha jaleado tanto este golpe de estado mediático en Venezuela. Quizá por eso. Es como, digamos, la última esperanza de afianzar un bloque más o menos homogéneo, territorialmente, geoestratégicamente. Parece que esa es la gran baza de un Estados Unidos que eventualmente podría perder esa hegemonía mundial, hacerse fuerte en el continente americano, tratar de acapararlo. Es algo para tener en consideración, y ahí también entraría la Unión Europea. Fíjense cómo Borrell rápidamente y de forma muy significativa y llamativa, España, Álvarez, ambos exigieron un recuento exhaustivo de los votos, mesa a mesa. Es algo curioso cómo se va configurando ese Estados Unidos que trataría de hacerse con toda América y esa Europa que debería jugar, parece ser, una especie de función pivote o algo así, en el intento desesperado, por lo demás, de contener o incluso destruir a esos estados díscolos, esos estados orientales que cada vez más van tomando más y más fuerza y que parece que mediante esa asociación BRICS, no olvidemos también que en torno a China ya se ha hablado de la eventual puesta en marcha, se ha preanunciado al menos, la eventual puesta en marcha de un sistema análogo al SWIFT, un sistema de pagos. Esto también sería un auténtico quebradero de cabeza para la hegemonía occidental. Y dentro de todo el contexto, insistimos, cabe también tener en consideración los conflictos en África. No es cuestión baladí lo ocurrido en Mali y el contexto general de los diferentes movimientos en los diferentes estados africanos. Todo está muy convulso por allí y digamos que básicamente tanto los chinos como los rusos tratan de, insistimos, por eso a nuestro entender se adelantó Rusia tan rápido a reconocer la victoria de Maduro, entendemos que rusos y chinos tratan de aminorar al menos esa estrategia occidental de hacerse con bloques enteros, bloques regionales enteros que después puedan, digamos que configurar para lanzarlos contra Oriente, porque no nos equivoquemos, la lucha de Occidente es existencial y necesariamente totalitaria. Pasa por una uniformización total y un control absoluto de todos los centros de poder en el planeta, con lo cual no cabe esperar realmente una guerra fría, dos bloques definidos que se oponen, cuanto una confrontación abierta y ahí el dominio regional, el dominio de puntos clave. Tengamos también en cuenta los recursos. Venezuela también tiene una gran riqueza en recursos. Todos estos factores juegan un papel y veremos hasta qué punto, digamos, van apaciguándose o dirigiéndose, porque la verdad la introducción, además muy rápida y coordinada, de estos estados de la OEA, particularmente los, digamos, estados clave en América del Sur, da que pensar que aquí realmente está pasando algo mucho más grande que sencillamente una rencilla electoral local. No parece para nada ese el caso. Ahora bien, también es cierto que no hay opciones reales dentro de Venezuela de
la configuración de un liderazgo fuerte que pudiese garantizar que el golpe saliese bien. Así que es de suponer que no saldrá bien, pero habrá que estar muy atentos a los movimientos en todos los puntos calientes, digamos, del globo. Y ahí ya hacemos una última referencia, dentro de toda esta complejidad tremenda, ¿verdad? Hacemos una última referencia al movimiento de Erdogan, el movimiento de Turquía. No olvidemos que se retiraron de la zona de Idlib, retiraron ya el apoyo a ese ISIS que permanecía ahí desde los tiempos de la guerra de Siria, desde los momentos más calientes en la guerra de Siria. No olvidemos también que restablecieron, o están en un proceso de restablecer las relaciones con Siria. Alemania ha rechazado tajantemente restablecer las relaciones con Siria. Es decir, hay cada vez más y más división dentro del bloque, digamos, no tanto el bloque occidental en sí mismo, cuanto aquellos puntos de encuentro entre el bloque occidental y ese mundo díscolo. Y ahí Turquía veremos qué es lo que realmente está maniobrando. Supuestamente se enfrenta a Israel, no sabemos hasta qué punto sería una maniobra de distracción, está por ver, con Erdogan nunca se sabe, pero hay que permanecer atentos a todos los movimientos y siempre con el ojo puesto en estos Juegos Olímpicos en los cuales el sabotaje continúa. Es curioso también cómo ha ocurrido otro misterioso incendio en Alemania, en una planta química. Muchas cosas extrañas ocurren, la información es, digamos, confusa, pero por saturación. Es decir, hay muchísima información, pero muy poca relación, muy poco análisis que nos permita entender qué puede estar ocurriendo. Los misteriosos sabotajes en el interior de Francia están siendo llevados a cabo por alguna potencia extranjera, como algunos quieren sugerir, o son más bien el reflejo de una situación interna insostenible que de alguna manera está consiguiendo organizarse de forma eficaz. Hay relación entre esto y lo que ocurre cada vez más en los diferentes países, estos misteriosos incendios, todas estas cuestiones. Muchísimas preguntas, así que lo dejamos así. Insistimos siempre, aquí damos una visión claramente definida en torno a un conflicto de carácter existencial dentro de lo que es la hegemonía occidental, así que digamos que por encima del ruido, por encima de esas aguas revueltas de estos acontecimientos que se agolpan, siempre digamos que tenemos, una vez que el lodo va aposentándose en el fondo, ¿verdad? Siempre se dibuja el mismo, la misma forma, la misma configuración, o como diría Bizner, la misma fotografía, ¿verdad? Y esa fotografía nos acerca realmente hacia esa inevitabilidad de la confrontación mundial debido a la necesidad, especialmente occidental, de totalizar el globo para poder implementar sus necesarias reformas existenciales, es decir, reformas que darían sentido interno a el mundo desde la óptica occidental. Y en ese sentido, de ahí la importancia del simbolismo de los Juegos Olímpicos, del vídeo de ayer, y no solo de los Juegos Olímpicos, sino de todo lo que tiene que ver con el aspecto cultural, en un sentido profundo, de todo lo que ocurre en el mundo, de todo lo que acontece y que nos lleva una y otra vez siempre a esa interpretación profunda, que es en la que insistimos aquí y una vez más hacemos referencia a ello. Lo dicho, permanecemos atentos, vamos a ver qué es lo que sale de todo esto en Venezuela, especialmente en Venezuela, que parece que se calienta por momentos la situación. Insistimos siempre dentro de ese formato de golpe de estado mediático, como decían en Al-Mayadin. Lo dicho, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos en esta labor tan difícil, porque ciertamente es difícil cuando las cosas se embarullan de esta manera extrema. Y seguimos aquí, seguimos con nuestros análisis y seguimos, no nos olvidemos, sentando las bases, los principios, aclarando las cosas de manera intelectual, dentro de un esfuerzo intelectual para el establecimiento de una auténtica civilización en Occidente, porque, como hemos estado viendo, ¿verdad?, en los últimos vídeos y desde que empezamos con este canal, ciertamente la civilización occidental
o la pretendida civilización occidental no es más que una pura barbarie y no puede llevar más que al desastre. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Día a día. Bueno, lo dicho, un saludo muy grande, nos vemos en la próxima.